Bueno, hermano, el título que le he dado al mensaje es una señal profetizada. La encontramos en Lucas capítulo 1 y los versículos del 26 al 38. No voy a hacer la lectura, la vamos a ir viendo a medida que vayamos meditando en el texto. Hemos cantado hoy también que Cristo es la Navidad. Lo hicimos también la semana pasada. Cristo es la Navidad. Y estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas personas, hermanos, en el mundo, en la humanidad, ignoran el nacimiento del Señor. Muchísimas personas en estos días no celebran para nada que Jesucristo haya nacido. Una de esas personas, y me da mucha tristeza, es la nación de Israel. Israel como nación, la que está allí en Israel. La mayoría han vuelto y han venido y han sido recogidos y están en incredulidad. Están esperando de que llegue para ellos el Mesías que tiene que venir. Pero el Mesías ya vino, como vamos a ver en esta tarde. Otras personas celebran también la Navidad de otra manera diferente. Para muchas personas, la Navidad es un tiempo de reunirse en familia y de participar de una comida. Y también en la Nochebuena. Yo lo hice esta noche pasada y he comido también con alguno de mis hijos esta mañana. Pero eso no es la Navidad. La Navidad es celebrar que Cristo ha nacido y que Cristo vino para que nosotros pudiéramos nacer y poder tener vida eterna. Y hermano, está muy bien comer con la familia. Está muy bien y es bueno. Pero ojalá el Señor lo quiera, que toda la familia podamos creer en el Señor. Para mí ha sido triste anoche poder ver a toda mi familia reunida en mi casa y ver que en mi familia hay personas que creen y personas que no creen. Y es triste, pero es así. Y la palabra del Señor también habla de ello. No he venido a traer la paz, sino la espada. A poner al padre contra la madre, al hijo contra la hija. Y es así, hermano. Ojalá estuvieran todas las familias convertidas, pero no es. Para muchas familias la Navidad solo es fiesta, como se fueron también para algunos ayer, cotillones, baile, algunos se emborracharían también, pero no es precisamente celebrar el nacimiento del Señor. Os cuento una cosa, una anécdota en este sentido. En las televisiones, cuando estuve viendo los canales anoche, había 3 películas. En un canal estaban echando Antena 3, creo que eran Maléficas. En el canal 5, en la sexta estaban echando Harry Potter. Y en 13 Televisión estaban echando Jesús de Nazaret. Y me llamó la atención como algunas cadenas y en otras la palabra de Dios. Bueno, pues estoy seguro que muchas personas verían Harry Potter y Maléfica en vez de Jesús de Nazaret. Es así, hermano. El hombre caído no quiere las cosas del Señor. Y lo vemos también. Pero hermano, tenemos que darle las gracias al Señor, porque hay personas que sí celebran la verdadera Navidad. Todo verdadero creyente celebra la verdadera Navidad. Celebra que Cristo ha venido al mundo y ha venido para poder salvarnos. ¿Dónde podemos saber de la verdadera Navidad? ¿Dónde podemos saber de la verdadera Navidad? Hermano,
hay un único sitio donde podemos saber de la verdadera Navidad, y es en la palabra de Dios. 4 evangelistas nos han hablado con detalle sobre la primera Navidad: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos de una manera más amplia, Mateo y Lucas. También Marcos nos dice algo de quién era el Señor Jesucristo. Nos dice que era el Hijo de Dios. Y Juan también nos dice de que en el principio, en la eternidad, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que aquel verbo, desde la eternidad, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Juan también nos habla. Pero Lucas es el que más detalle da. Y Mateo da unos detalles muy importantes. Porque Mateo, que es un evangelio escrito para los judíos en especial, le está diciendo que Jesucristo es el Mesías, el Rey, que debía de heredar el trono de Israel. Por eso da la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham. Y da la genealogía por la parte de José. Pero Lucas dice, después de investigar diligentemente y de comprobar por las personas que la habían vivido y que eran ministros de la palabra, es el que nos dice y nos da los detalles de la primera Navidad. Yo no sé si habéis tenido alguno la curiosidad durante este tiempo, estas semanas, de leer todos esos detalles del Evangelio e intentar ponerlo en orden tal como fue sucediendo. No sé si lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis. Yo lo he hecho cuando he estado preparando este mensaje. He estado mirando todo lo que está escrito y lo he intentado ir poniendo por orden de cómo ha ido sucediendo en ese orden. Y la verdad que es bastante curioso. Por eso, hermano, he titulado este mensaje Una señal profetizada. Y hermano, esta señal profetizada la encontramos en el Antiguo Testamento. Se nos decía en el Antiguo Testamento que el Señor mismo daría una señal a su pueblo, a Israel. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y lo primero que vemos, hermano, es que había una señal que el pueblo de Israel estaba esperando. Una señal que le había dado el Señor cerca de 740 años antes. Y esa señal era que una virgen iba a concebir en su vientre y el niño que nacería de esa virgen se llamaría o llevaría el título de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El pueblo de Israel, hermano, después de mucho sufrimiento, porque vemos que el pueblo del Señor pasó mucho, fue llevado cautivo, estuvo 70 años cautivo en Babilonia, después volvió bajo Esdras y Nehemías, reconstruyeron el templo, pero perdieron ya, digamos, la hegemonía como nación de privilegio ante Dios, y ahora se enfrentó a Antíoco Epífanes en el tiempo de la dominación griega, y fue terrible lo que hizo ese hombre. Pasó por mucho sufrimiento. En el año 60 a.C. aproximadamente, los romanos conquistaron Israel, conquistaron Palestina, y estaban bajo gobierno romano. También tenían a un rey ilegítimo
gobernando en ese tiempo en Israel. Ese rey era Herodes el Grande. Y lo de grande, yo me atrevería a decir por la maldad que ese rey tuvo. Porque la verdad que mató inclusive a alguna de sus esposas y familiares suyos. Pero quiso congraciarse con los judíos y dice que le reformó el templo y lo reedificó en cierta medida, 40 años. Así que en ese sentido tenía a los judíos contentos. Le había reconstruido su templo y lo había embellecido. Él era un rey que no era de la descendencia de David. Como he dicho, era ilegítimo. El pueblo también se encontraba en ese tiempo en un momento de silencio profético. Hubo un silencio de casi 400 años. El periodo que se conoce como el periodo intertestamentario entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. 400 años de silencio. 400 años que Dios había hablado por los profetas, estaba escrito, estaba recogido, pero ya Dios no habló más por una persona física, pero iba a llegar el momento. Ese periodo de silencio iba a terminar. Y Dios iba a hablar y lo hizo por medio de un ángel. El ángel Gabriel iba a dar buenas noticias para el pueblo de Dios. El silencio se rompía y se rompía en el momento oportuno. Mirá lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El anuncio llegó, hermanos, en el momento preciso. Dios envió a su Hijo al mundo en el momento preciso para la obra que iba a realizar. Cuando Él determinó, ni antes ni después, cuando estaban bajo la ley, y hermanos, sabemos que la ley, el fin que tenía es de poder llevar las personas a Cristo. Ese fue el propósito de la ley. Que el pueblo viera su incapacidad para que mirara a Cristo y creyera en Él. Lo segundo que vemos es que Dios iba a ministrar por medio de ángeles. Lo vemos en el nacimiento del Señor. Es todo su nacimiento, su anuncio al pueblo, su anuncio a José, todo estaba relacionado con ángeles que Dios iba a ministrar. Y la palabra ángel sabemos también que es mensajero. Le damos gracias al Señor porque pudimos estar estudiando un poquito y aprendiendo el otro día sobre los ángeles y vamos a seguir aprendiendo en ello. Tenemos, hermanos, mucho que aprender. Y Dios usó al ángel Gabriel para dar unas buenas noticias. Y tenemos que decir que los ángeles se mantienen, muchos de ellos, fieles al Señor. Millones de millones. Los ángeles, como hemos visto, son criaturas creadas por Dios para su gloria y para su honra también. Y Él los usa para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gabriel era uno de esos ángeles que se mantenían fieles al Señor y estaba en la misma presencia de Dios. Y Dios lo usó y ya también lo había usado en el Antiguo Testamento. Fue el que le dio a Daniel la revelación de la visión de las 4 bestias en el capítulo 8 de Daniel. Y fue también el que le dio la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel en el capítulo 9 de Daniel. Ahora había sido enviado para dar
un mensaje. Él abrió su boca para anunciar primeramente a Zacarías que su mujer Elizabeth iba a tener un hijo. Ella era estéril y ya de avanzada edad. Zacarías estaba ministrando en el templo, pero iba ahora a recibir la noticia de que su mujer iba a concebir y que el niño que nacería se llamaría Juan y sería el mensajero del Señor. Aquel, como dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, al Señor. Preparar camino al Señor. Y hermano, meses más tarde, cuando ya Elizabeth estaba, la mujer de Zacarías, de 6 meses, que había concebido y estaba de 6 meses, otra vez Gabriel viene para dar una noticia y ahora entramos en el texto que es el que voy a predicar. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y lo que vemos es, hermano, que Dios cumple lo que promete. Tenemos, como hemos cantado y como se nos ha dicho en esta tarde, tenemos a un Dios fiel, un Dios santo y un Dios justo, que no se olvida de lo que le dijo al primer hombre y a la primera mujer. ¿Os acordáis que una simiente de la mujer tenía que pisarle a Satanás la cabeza? Bueno, pues esa simiente que le iba a pisar a Satanás la cabeza es en la que iba a venir a este mundo. Esa simiente es la simiente de Abraham también. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente sabemos que es Cristo, como nos dice Pablo en Gálatas. Cristo es la simiente. También tenemos a un Dios que está llevando a cabo su plan de salvación. Lo va llevando tal como Él ha determinado. Va llevando su plan de salvación. Y hermano, la simiente iba a nacer de una mujer. Dios no se olvida de su pacto, del pacto de Abraham y del pacto de David. Y iba a hacer con su pueblo un nuevo pacto. Dice que Gabriel es enviado y se acerca a una ciudad de Nazaret, de Galilea, llamada Nazaret. Y hermano, esta región de Galilea tenía una influencia gentil. Los gentiles habían vivido en Galilea también bastantes gentiles, por eso se conoce como Galilea de los gentiles. Y había en Galilea una pequeña ciudad también, la ciudad de Nazaret. Y hermano, era una ciudad que algunos de los ancianos de Israel creían que era una ciudad sin importancia. Creían que la gente que vivía allí era de poca cultura. Mira lo que dice en Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Tenían a Nazaret por una ciudad sin importancia, pero hermano, en Nazaret el Señor tenía algo muy bueno preparado. Y el Señor tenía en Nazaret una persona que lo amaba con todo el corazón. ¿Sabéis quién era esa persona? María. Una joven que amaba a Dios con todo el corazón. Dice que ella estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Como hemos leído,
Y hermano, José era descendiente de la familia de David por la línea de Salomón. Y Mateo nos da, como he dicho, su genealogía, la genealogía de Jesucristo por la línea de José, diciendo que era hijo de David y de Abraham. Se nos dice que el nombre de la Virgen era María. Pero María, lo curioso es que también descendía de la familia de David, pero por la línea de Natán, uno de los hijos de David. Así que Jesucristo, en su genealogía, nos da en el capítulo 3, Lucas, la genealogía de María, que era por la línea de Natán. Ella estaba desposada con José. Y hermano, ¿en qué consistían los desposorios? Era un compromiso legal que la familia y los novios hacían delante de los ancianos de la iglesia, en este caso de los ancianos de la sinagoga judía, donde se comprometían a guardarse fidelidad hasta que se llevara a cabo lo que era la boda y el matrimonio final. Y normalmente era un periodo de 1 año y medio, 1 año o 1 año y medio. Y María estaba en esa situación. Ya se habían desposado, se habían comprometido delante de sus familiares, de los familiares de allí del pueblo, y se había comprometido con José hasta que se celebrara el matrimonio, seguramente 1 año y pico más tarde. Se habían hecho, como se dice, la dote, se habían entregado también regalos y estaba comprometido. Esa era María. Y hermano, aquí tenemos que decirle algo importante a las jóvenes. Hay pocos jóvenes hoy, pero hay algunos. María dice que era virgen. Y hermano, es importante que en los periodos del noviazgo, en los periodos de compromiso, que no se tengan relaciones sexuales, guardaban su virginidad para cuando llegara el matrimonio. Entonces en esta tarde también decirle a la jovencita y a los jovencitos, a los dos, que hay que respetarse hasta que llegue el matrimonio. El no respetarse, el tener relaciones sexuales, la palabra de Dios lo llama fornicación. Y eso es pecado ante Dios. Así que a los jóvenes eso, y decir que María había guardado su virginidad y le era fiel a José. Ella era, hermano, una creyente que creía en Dios, que amaba a Dios, que guardaba la ley bajo la cual estaba, que amaba a Dios guardando los mandamientos, y era una mujer piadosa en aquella región y en aquella ciudad que era Nazaret. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Ese fue el saludo. La palabra salve era una salutación, como en este sentido, hola María. No es otra cosa, es una salutación que se hacía en aquel tiempo en el idioma. Entonces el ángel vino y la saludó de esta manera. Y vemos la humildad y la sorpresa de María. ¿Qué palabra me está dando este mensajero celestial? Diría María. María, eres muy favorecida, el Señor está contigo y eres bendita entre las mujeres. Entonces dice que el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y hermano, lo que había hallado María era el favor de Dios. ¿Sabéis? Las mujeres tenían ese deseo de poder ser la madre de ese niño que tenía que nacer. Y el ángel le estaba diciendo
a María que ella era la elegida, la favorecida, la que Dios estaba con ella precisamente para que el Mesías viniera y naciera de ella. Y mira lo que le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrán fin. Hermano, el ángel le estaba diciendo que ella era la mujer escogida, y el ángel mismo le da el nombre que le tenía que poner al niño. También se lo dio a Zacarías, ¿os acordáis? Juan. Pues ahora le dice a María cómo se tenía que llamar el niño. Y dice que el niño se llamará Jesús. Y hermano, Jesús significa Jehová salva. Y dice varias cosas de este niño. Primero, este niño será grande. Y hermano, sabemos que el niño fue grande. No solamente grande, es que como ese niño y como ese hombre no hay otro hombre igual. Él es el más grande de todos los seres humanos. Él es el deseado de las naciones, aquel que lo esperan aquellas personas que hemos creído en el Señor. Y hermano, todos sabemos lo que la palabra del Señor dice de nuestro Señor Jesucristo. Todas las Escrituras, hermano, hablan de nuestro Señor Jesucristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Quieres saber lo grande que es nuestro Señor Jesucristo? Ve a la palabra de Dios, escudriñala, y en ella vas a poder comprobar lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Ve a los evangelios, escudriñalo y ve su ministerio y podrás comprobarlo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es la persona que dejó la gloria, descendió del cielo y por obra del Espíritu fue concebido en el vientre de María y tomó naturaleza humana. Él es el segundo Adán. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, Él es grande en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque Él, el niño que iba a nacer, sería santo. Por eso es grande en santidad. Es grande en santidad porque vivió una vida perfecta, obedeciendo la ley y cumpliendo todos los mandamientos. Fue obediente al Padre en todas las cosas. Y también es grande en amor. No hay un amor como el suyo. Alto, profundo, ancho. No hay un amor como el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a nosotros dejó la gloria, se hizo hombre y caminó para ir a una cruz. El niño nació para morir. Y para morir, para poder buscar y salvar a los pecadores, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es grande en verdad, porque el mismo Señor es la verdad absoluta. Él es la verdad. Y lo que Él ha hablado lo tenemos en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu, también como la verdad. Y es lo que el Señor utiliza para poder salvarnos y santificarnos. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es grande también en bondad, porque Él se da
y se da para bendecir y ayudar a los que no lo merecíamos. Es grande también en humildad, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el siervo sufriente que nos dice el Antiguo Testamento. Él es fiel. Él es fiel. Él cumplió todo lo que el Padre le había mandado y la misión que le había dado. Él también es misericordioso y compasivo. Si miramos en los evangelios, vemos su compasión en los milagros y en la vida que el Señor vivió. Pero es grande también, hermano, en justicia. Su justicia perfecta, su vida perfecta, para pagar en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener su justicia. Él nos ha dado a los que creemos su justicia perfecta. Cuando el Padre nos ve como si estuviera viendo a Cristo, perfecto, santo. Y hermano, le tenemos que dar muchas gracias al Señor por darnos su justicia perfecta. No queremos ganarnos ninguna salvación. La salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. La justicia perfecta fue la de Cristo. Lo demás, reconocemos que todos somos pecadores, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, a los que creen en Él y le reciben, le da su justicia perfecta. Y también le da y derrama sobre nosotros su misericordia y su gracia. No nos paga como merecemos y nos da lo que no merecemos. Su gracia y su perdón. Él es grande en perdón. Él está dispuesto a perdonar a toda persona que con fe se acerca a Él para recibirle. Está dispuesto a perdonarlo. A los que le recibieron, a los que creen en Él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quédate con estas palabras, hermano, en esta tarde. Él es único y como dice la carta de Pedro, Él para nosotros es precioso. Quédate con eso en esta tarde. Y dice que el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre. Su Padre Celestial, el Señor Dios aquí es su Padre Celestial. Le dará el trono de David. Era un trono que le correspondía por derecho legal. Y hay una cosa curiosa, hermano. En Jeremías 22:30 hay una profecía sobre Jeconías, que era el heredero del trono de Judá, donde dice que no se sentará nadie de su descendencia sobre el trono de Judá. Y por la descendencia de Jeconías llegaba hasta José, que era el heredero legal. José era el único que se podía sentar legalmente en el trono de David. Pero había una profecía que no lo podía hacer porque estaba bajo maldición. ¿Y sabe lo que hizo José? Ceder a su Hijo Jesucristo, que lo adoptó porque no es su padre, José no es su padre, el Padre es Dios, cedió sus derechos legales para que Jesucristo pudiera reinar. La manera en que Dios resolvió ese problema es maravilloso, hermano. Como lo hizo, es increíble. Él reinaría sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y hermano, ¿quién es la casa de Jacob?
¿Quién me puede decir quién es la casa de Jacob? El pueblo de Israel, correcto. Y dice, Él reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Y hermano, esta profecía se ha cumplido en parte, pero está pendiente también en otra parte para ser cumplida. Dice que Jesús entró manso y humilde en Jerusalén montado sobre un asno. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo aclamó. Pero unas semanas más tarde, ¿qué es lo que estaba haciendo? Diciendo que lo crucificaban, y los ancianos que representaban al pueblo dijeron, nos conviene que éste muera. Y rechazaron, Israel como nación rechazó a Jesucristo, que es el Rey. Así que en la primera venida vino, lo rechazaron como nación y lo crucificaron. Pero precisamente por medio de esa crucifixión llegó la salvación para su pueblo, porque Él murió para que su pueblo pueda ser salvado de sus pecados. Solo unos poquitos creyeron en el Señor. Y el Señor paró en Israel el trato que tenía con Israel como nación. Lo paró. Y ahora comenzaba lo que iba a ser el periodo de la iglesia. Su iglesia, la que Él compró con su propia sangre, compuesta por judíos, al principio poquito, después un poquito más, y gentiles. Tal como ha ido transcurriendo, ahora muy poquitos judíos y muchos gentiles. Pero llegará el momento, hermano, llegará el momento en la segunda venida, donde el Señor venga para reinar con poder y gran gloria. Estaba viendo estos días todas las armas y la guerra que hay, y todas las armas que hay y lo que está ocasionando. Pues hermano, hay cosas preciosas en la palabra de Dios pendiente de pasar todavía. Hay versículo que dice que todas las armas se convertirán en reja de arado y el hombre no se adiestrará más para la guerra. Llegará el momento cuando Dios venga y ponga sus pies en el monte de los olivos y reinará como rey sobre toda la tierra, y toda rodilla tendrá que doblar, todas las personas doblarán sus rodillas y reconocerán que Él es el Rey para gloria de Dios el Padre. Hay en la palabra maravillosa promesa. Y hermano, reinará. Reinará. El Padre Nuestro, hay una cosa curiosa en el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que en el cielo hay alguien, hermano, que no haga la voluntad de Dios. Nadie. Todo el mundo en el cielo hace la voluntad de Dios. Bueno, llegará un día que esa voluntad que se hace en el cielo perfecta, se va a hacer también aquí en la tierra. Mientras tanto, Él tiene un pueblo que le ama, que le sirve, que Él ha cambiado nuestras vidas y que reina también el Señor en nuestros corazones y reina en nuestras vidas. En una pequeña parte, que es la iglesia, venía mi manada pequeña porque al Padre os ha complacido daros el reino. Hermano, María estaba recibiendo esta importante noticia, que iba a concebir en su vientre, que iba a dar a luz un hijo, que iba a hacer estas cosas que he dicho, que iba a ser grande, que iba a recibir el reino de su padre, que reinaría sobre la casa de Jacob. Pero María se pregunta, ¿y cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo voy a concebir si yo no he tenido relaciones todavía
con ningún hombre. Pero mirad, hermanos, la respuesta que le da el ángel. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El padre de ese niño iba a ser Dios mismo. Por medio de su Espíritu iba a cubrir a María para que María quedara embarazada. Así que nosotros creemos, y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice y el Señor nos ha dado la fe para creerlo, que María concibió siendo virgen, sin haber tenido ninguna relación con nadie. Ella fue fiel a José. Y dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús no tuvo pecado y era santo? Porque su padre era Dios. Si hubiera tenido un padre humano y una madre humana, hubiera sido un pecador igual que lo somos todos nosotros, igual que lo era María. Igual que lo era María. Pero Jesús, su padre, era Dios mismo. Por eso dice que se llamaría también el Hijo de Dios. Igual nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermano, la ciencia no tiene explicación para esto. Esto es un milagro de Dios. Que una persona sin tener relación con un hombre o con los medios que hay hoy, pero en aquel tiempo no la había, sin tener ningún medio, que se quedara embarazada y tuviera un hijo, es un milagro de Dios. Y hermano, nosotros creemos ese milagro de Dios. Creemos que el hijo que nació de María es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y mira cómo él habla también la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nació de María, pero el Hijo de Dios, que era el Verbo, fue dado para que se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y hermano, ¿por qué sucedió esto? Porque nada hay imposible para Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, es el Dios que lo puede todo. Todo lo que está relacionado con su esencia y con su naturaleza, el Señor lo puede hacer. Y lo hace. ¿Quién le iba a decir a Abraham que después de haberse leído a Sara el periodo y las costumbres de las mujeres, iba a quedarse embarazada e iba a tener un hijo y se iba a llamar Isaac? ¿Quién se lo iba a decir a Sara? ¿Sabe quién se lo dijo? Uno de los 3 mensajeros, que era una teofanía, que era el ángel de Jehová, que era Dios, y le dijo que para el año siguiente iba a quedar embarazada y iba a tener un hijo. Porque para Dios, y lo vuelvo a decir en aquella cita, porque para Dios no hay nada imposible. Y hermano, ¿qué dijo María? María dijo algo muy importante. Muy importante. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y aquí tenemos una lección muy grande para todos nosotros, hermanos. Si somos verdaderamente creyentes, hijos de Dios, siervos de Dios, cuando Dios nos hable por su palabra y nos revela, tenemos que decirle: hágase en mí conforme a tu palabra. María sabía que lo que le estaba diciendo era:
Pero ella creyó y dijo, hágase en mí conforme a como has dicho. ¿Sabéis lo que le dijo Elizabeth cuando María fue a verla? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Increíble. ¿Y sabe qué hizo María cuando fue a ver a Elizabeth, que ya estaba de 6 meses? Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador y ella lo confiesa, mi Salvador. Y una persona que no tiene pecado no necesita un Salvador. Así que en este texto claramente se dice que María era pecadora y que tenía un Salvador que era Dios. Pero el Señor le dio el privilegio de ser la mujer escogida para quedarse embarazada y dar a luz al Mesías. Así recordamos la Navidad. La Navidad es Cristo y Cristo es Dios con nosotros. ¡Qué milagro más importante! Y para terminar, hermano, voy a leer algunas cosas importantes. Decirte algo muy importante. Ese niño que nació para morir. Y hermano, nació para morir en una cruz, en sacrificio por nuestros pecados, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Sabe la prueba de que Jesucristo era humano? ¿Cuál es? La prueba de que Jesucristo era humano es que murió. Aquel verbo que se hizo carne y que era Dios, murió en una cruz. Pero ¿sabe la prueba de que Jesucristo era divino? ¿Cuál es? Que al tercer día, ese hombre resucitó de la tumba. Esa es la prueba de que era divino. Nadie se puede levantar de la tumba, excepto él que se levantó al tercer día. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El Padre, por medio del Espíritu, lo resucitó para la gloria de Dios. Otra cosa importante, hermano. Si comprendemos, para comprender verdaderamente la Navidad, tenemos que comprender la cruz y tenemos que aceptar la cruz. Aquel que no ve la cruz ni acepta la cruz no entiende la Navidad. No entiende el verdadero propósito para el cual Jesucristo vino. Dice un hermano que lo tengo aquí anotado, la Navidad tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre. Así es, hermano. Quiero dejarte en esta tarde y quiero decirte una cosa. Si estás aquí y todavía no has creído en el Señor Jesucristo, hoy todavía es día de salvación. Hoy todavía el Señor está dando oportunidades para que se pueda poner la confianza en el Señor. El Señor vino y hemos visto en esta tarde de la manera tan maravillosa que María concibió. ¿Y quién era ese niño? ¿Y cómo era ese niño? Pero también te digo que ese niño está ofreciendo con los brazos abiertos, ya hoy hombre y glorificado en los cielos, está ofreciendo perdón, esperanza y reconciliación. Así que te animo a que ponga la confianza en Él, a que le pida perdón por tus pecados, porque esos fueron los que crucificaron a Cristo, y que puedas creer en su resurrección, porque de esa manera el Señor te declarará justo y te imputará su justicia. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde, Señor, porque hemos podido recordar tu nacimiento, Señor, y recordar quién eres. Tú eres el Dios hecho hombre. Tú eres el Dios
hombre, el segundo Adán. Y tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, nos ha dado perdón, Señor, nos ha hecho hijo tuyo y podemos estar aquí recordando ese grandioso milagro que ocurrió la primera Navidad. Queremos pedirte, Señor, que lo podamos compartir con muchas más personas, Señor. Y, Señor, que muchas más personas puedan venir al conocimiento de la verdad, que puedan creer en ti y que puedan pasar de muerte a vida. Como ha dicho mi hermano Agustín, Padre, te pedimos de una manera especial por esta ciudad de San Fernando. Bendice nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos para que sembremos con fe y con alegría. Y danos el gozo y la alegría de ver a muchas personas que se rinden a ti para gloria y honra de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.